Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie me ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el eterno descanso y el perdón de nuestro hermano José David Devia Hernández. Pongamos a nuestro hermano en la presencia del Señor, para que el Señor no tenga en cuenta sus pecados, sino esta, la fe de la Iglesia, que celebramos esta Eucaristía pidiendo a Dios por su salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo nuestro Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, los invito para que en un momentico de silencio aprovechemos esta Eucaristía, que a través de nuestro hermano José David Devia podemos conectarnos virtualmente para poder participar de ella, y pidamos perdón de nuestros pecados. Un corazón arrepentido, contrito y humilde ante la presencia del Señor, el Señor lo escucha. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y la flor, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, piedad de nosotros.
Oremos. Libra, Señor, a tu siervo José David Evia Hernández de toda atadura de pecado, y tú que en esta vida le hiciste imagen de tu Hijo por medio del bautismo, concédele en el día de la resurrección vivir en compañía de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Recorrió Pablo la meseta de Asia Menor y luego fue a Efeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿al abrazar la fe recibiste el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: pero si ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Él insistió: entonces, ¿qué bautismo recibiste? Ellos respondieron que el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era un llamado a la conversión, pero él decía al pueblo que debían creer en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total como unos 12 hombres. Luego entró Pablo a la sinagoga y durante 3 meses estuvo hablando con toda libertad. Disertaba acerca del reino de Dios y procuraba persuadir a sus oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, su nombre es el Señor. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desválidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad los dones de tu Espíritu. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijeron a Jesús los discípulos: ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Esto nos hace creer que vienes de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Pues se acerca, o mejor ya llega la hora, en que os vais a dispersar cada uno por su lado, y me vais a dejar solo, aunque no quedo solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo vais a sufrir, pero tened confianza, yo he vencido el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, qué interesante el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde,
Cuando por primera vez los discípulos se le expresan a Jesús, se dirigen a Él diciéndole: ya no nos hablas en parábolas, sino que nos hablas claramente para que podamos entenderte. Y entonces el mismo Jesús les dice, ¿no? En pregunta: ahora sí creéis, pues se acerca, o mejor llega la hora en que os vais a dispersar cada uno por su lado. Miren, queridos hermanos, muchas veces nos sucede eso. Decimos que creemos en Dios, que creemos en Él, pero en verdad muchas veces hacemos es como que nuestras propias leyes y nuestras propias normas, y vivimos nuestra propia libertad, que tristemente no sería una libertad, sino un libertinaje, porque esa es como la ley y la norma de cada ser humano, ¿no? Hacer lo que a él le parezca que es bueno y que es necesario para ser feliz, olvidándose que hay una causa y hay un principio básico: las enseñanzas de Dios, para que el cristiano pueda ir creciendo en virtudes no solamente humanas, sino espirituales. A veces nos desviamos del camino de Dios, escogemos otros caminos, y esos caminos, en lugar de acercarnos o de dirigirnos al Señor, nos alejan de Él. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos cogido caminos alternos que nos han desviado del verdadero encuentro con el Señor? Yo quiero expresarles eso a ustedes. La palabra de Dios es muy clara y sabia. Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Mire, nosotros buscamos cosas en el mundo, y así como las cosas llegan, así mismo se van. A veces buscamos amigos, amistades, y así como llegan, así mismo se van. A veces buscamos personas que dicen amarnos, querernos, y así como llegan, así mismo se van. En cambio, el Señor nunca se va, siempre está ahí con nosotros. A veces tal vez es el cuestionamiento y el interrogante del ser humano, ¿no? Dios se alejó, Dios se fue, Dios no está. No, eres tú el que te alejaste de Dios, eres tú el que no lo has encontrado, eres tú el que no lo has sabido buscar. Porque entre tú más te alejas, Dios más se acerca. En el momento de la prueba, Dios siempre está ahí con nosotros. Por eso Dios nos hace vencedores, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Y luego el mismo Jesús dice eso: y aunque ustedes se vayan y me dejen solo, yo no voy a estar solo, porque el Padre va a estar conmigo. Qué interesante cuando una persona no genera dependencia de otros. Y hay personas que para ser felices necesitan de otras personas, necesitan de otras realidades para poder ser felices. Y mire lo que enseña hoy Jesús: yo no estoy solo porque estoy con el Padre. Por eso, queridos hermanos, es preocupante cuando en algún momento de tu vida te has sentido solo o afligido, porque esos momentos de aflicción y de soledad quiere decir que tienes un vacío profundo de Dios. Dios es el único que puede llenar esos vacíos. Y cuando Dios lo llena, pues ya no hay tristeza, no hay angustia, no hay vacíos, no hay soledades. Hay un himno muy bonito que dice así, ¿no? Ese vacío lo llenó Jesucristo. Deja llenar tus vacíos con la experiencia de Jesús. Deja llenar tu vida con la experiencia de Dios. Y por último, termina diciendo Jesús eso, ¿no? Os he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Yo creo que cuando se habla de paz, muchos piensan que eran los diálogos que hubo en La Habana, en Cuba, entre las partes políticas, estatales, y que estaban en diálogo de paz, y le dieron el premio Nobel de Paz al que estaba ese tiempo de presidente santo. Y entonces todo el mundo empezó a cuestionar, empezó a decir tantas cosas. ¿Y saben por qué la gente cuestiona y dice tantas cosas de la paz? Porque no sabe qué es la paz. Algunos buscan la paz a punta de guerra, están equivocados. Otros buscan la paz en un diálogo de paz, están equivocados. Hoy Jesús enseña algo muy claro: no
deje que nada ni nadie les quite la paz. Y recordemos cuando Él resucitó que los apóstoles estaban llenos de miedo, entra donde ellos y dice, les traigo la paz, pero no la paz que da el mundo. La paz de Jesús es simplemente obrar rectamente en orden al bien común. Vuelvo y lo repito, obrar rectamente en orden al bien común. O sea, la paz es no hacerle nunca daño a nada ni a nadie. Es siempre obrar correctamente. Y el obrar correctamente da una tranquilidad y una satisfacción de haber hecho lo correcto. Y entonces, al haber hecho lo correcto, usted está tranquilo. Y luego, entonces, por eso el Señor nos dice eso, tengan paz en mí. Y cuando dice tengan paz en mí, viene el segundo elemento de la paz. Recordemos que Jesús es amor. Y el mandamiento más grande de Jesús es el amor. Y entonces por eso le dice, tengan paz en mí. O sea, ámenme a mí y amen a los demás como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Dios? Con un amor infinito, donde Él no solo pensó en Él, sino pensó en los demás. Un amor que trasciende, un amor que entra al ágape en la correspondencia del uno hacia el otro. Y por eso Él aclara, en el mundo vais a sufrir, es verdad. ¿Por qué sufrimos en el mundo? Porque tenemos todas las falsas vivencias y experiencias de la realidad. Mejor dicho, en otras palabras, porque en el mundo queremos sufrir cuando Jesús quiso evitarnos el sufrimiento. Cuando Jesús sufrió por nosotros, pero nosotros queremos experimentar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la decepción, la tragedia. Y la última enseñanza dice Jesús, pero tengan confianza, yo he vencido el mundo. Qué interesante. Yo he vencido el mundo. Jesús venció las tentaciones. Jesús venció la codicia. Jesús venció la maldad. Y cuando Jesús nos dice tengan confianza, ¿qué nos está diciendo directamente? Que nosotros somos capaces también de vencer el mundo. ¿Y por qué somos capaces de vencer el mundo? Porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Confiemos en Jesús, que el Señor nos hará vencedores. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda sirva de ayuda para nuestro hermano José David Devia Hernández, ya que tú has querido que en este sacrificio se perdonen los pecados del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. La salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos.
Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te santifiques todos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias. Porque nos hace digno de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente. El Espíritu Santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestro hermano José David Evia Hernández, que durmió en la esperanza de la resurrección y en los que han muerto en tu misericordia. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: a paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Los espíritu. hermanos, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para él la luz Dale, verdadera. Señor, el descanso eterno. Brilla para él la luz Dale, Señor, el verdadera. descanso eterno. Brilla para él la luz Que nuestro verdadera. hermano José David Devia Hernández, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio de tu iglesia sirva de ayuda a nuestro hermano José David Devia Hernández, para que junto con los santos goce de la compañía de Cristo, cuya misericordia recibió en los sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Que espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Motivados a poner nuestra confianza en Jesús, que nos hará vencer el mundo, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios me lo bendiga a todos. Una feliz noche, unidos en oración. Gracias.